Buenos días, docente. Hoy día voy a exponer mi asignatura del examen parcial de análisis de la historia de los medios. Ok, empezamos. El profesor es el profesor Alfredo Canchanya Ayala. El curso es análisis de la historia de los medios. Soy el alumno Reiter Ramos del ciclo 1 del año 2021. Año bicentenario del Perú, 200 años de la independencia. Comencemos. En la segunda mitad del siglo XXI, la prensa latinoamericana vio aparecer las primeras manifestaciones de un nuevo modelo periodístico que desplazó la prensa doctriniana predominante durante la mayor parte de la centuria, desde el proceso de independencia en adelante. Esta tendencia universal se manifestó en la prensa de América Latina con mayor fuerza y prontitud en unos países que en otros, por lo que generalmente estaba determinado por particulares contextos de cada uno de ellos. Ello significó la aparición de la prensa informativa y de la empresa que se expresara como una tendencia que se desarrolló a lo largo de varias décadas. Por lo tanto, el campo periodístico asumió en general un perfil complejo y heterogéneo donde confluyeron diversos modelos de prensa, y en el que la prensa doctriniana predominante se mantuvo presente incluso hasta principios del siglo XX en algunos lugares, mientras paulatinamente iba dejando su lugar a la prensa liberal e informativa moderna. Contexto social, económico y político del periodismo en Latinoamérica. Omitir la multiformidad de Latinoamérica sería como negar la municipalidad de identidades que se reúnen en este espacio, no solo geográfico sino social. Sin embargo, pese a las diferencias específicas y por supuesto importantes de cada nación, podría afirmarse que la estructura social de América Latina se caracteriza por sus culturas. En efecto, la democracia no ha sido permanente y sus instabilidades ha resumido en diversas inversiones militares, las cuales enfrentan los impulsos de desarrollo del periodismo, su información y su estudio. A su vez, se ha distinguido por la implantación de modelos económicos externos a Europa y Estados Unidos, vinculando a procesos sociales y aperturas. Ello no ha membrado las grandes desigualdades sociales y económicas e indicando su acceso a la información de hoy diferencian el nivel de crecimiento y bienestar de algunos países en su interior, tampoco ha reducido la atención en torno al verdadero significado del periodismo. La extensión del conocimiento generada a finales del siglo XXI ayudó a la transformación de las estructuras institucionales y a la paulatina aparición de prácticas más especializadas, tal y como los estudios formales del periodismo y comunicación. En el caso latinoamericano, la preocupación por la profesionalización del periodismo ha sido notoria, si no mayor, en tanto la carga simbólica y cultural de la palabra profesión en la zona adquiere valores y presentaciones sociales potentes. Síntesis de la prensa hispanoamericana. La llegada de la imprenta a América fue consecuencia directa del progreso de conquista y colonización española. El virreinato de Nueva España fue el primer territorio en el continente que contó con una imprenta, la cual fue concesionada por la corona del impresor alemán Juan Grover y la oficial italiano Juan Pablo en 1539. Con la imprenta en tierras no hispanas surgieron las hojas volantes, publicaciones que eran papeles sueltos en carácter informativo, que en Europa tienen una tradición que arranca en Nueva España los años después de la fundación de la imprenta. Estos impresos recibían indistintivamente los hombres de relaciones, nuevas noticias, sucesos o traslados, y todos los historiadores del periodismo están de acuerdo en considerados como germen del periodismo, aunque caracterizan de periodicidad.
Posteriormente se conforman las Gacetas periodísticas y México se convierte en el país precursor de la región con la Gaceta de México y Noticias de Nueva España en 1722. En el contexto de los países que conforman este trabajo, estas gacetas aparecen conforme a su orden cronológico. Hay unos ejemplos en el PDF de mi trabajo elaborado. Ahí vemos el Ecuador, primicia de la cultura de Quito en 1792. En Uruguay, la Estrella del Sur en 1807. A partir de la segunda mitad del siglo XXI se produce un quiebre de concepción del periodismo, ya que se abandona la prensa del adoctrinamiento que caracterizaba a América Latina, producto del nacimiento del mercado informativo y de los géneros periodísticos modernos. De esta manera, los nuevos periodistas se ocupan de describir y problematizar los procesos como momentos claves que determinaron la evolución de la prensa latinoamericana. En consecuencia, se puede afirmar que el periodismo nace en este siglo, y los periodistas adquieren durante este tiempo su categoría como profesionales. Para el estudio de la vida cotidiana y cultural del siglo XXI en América Latina, la prensa escrita se constituye en la fuente por excelencia. No en vano, expresa Emilio caracterizar en 1896, citado por Bedman, cuando tomó en mis manos un periodismo, cuando recorrió sus columnas y cuando consideró diversar sus materias y las riquezas en sus noticias. No puedo menos de sentir un rapto de orgullo por mi siglo. Si es que ese siglo de la prensa escrita se reviste de poder, tomando un lugar de la formación cultural y social de cada uno de los países. En palabras de Mejías y Arias, en el siglo XXI, es por excelencia el maestro del periodismo. Muchas personalidades de la cultura y de diferentes ámbitos, científicos y profesionales, consideraban un prestigio elaborar y publicaciones periodísticas, y es que la prensa hispanoamericana se comprometió totalmente con su misión educadora y formadora de opinión. De esta manera, la prensa se constituyó en el escaparate de difusión de los proyectos e ideas que llevaron la conformación de las naciones latinoamericanas, contribuyendo a la información o destrucción de la imagen de sus líderes. La prensa se convierte en un medio masivo de comunicación y poco a poco aprenden las primeras industrias del mundo y de la prensa como Bennett y Pulitzer, transformando a los periódicos en instrumentos de influencia y poder. Esta evolución también conlleva cambios de su estructura, producto de la aparición de secciones bien definidas asociadas a diferentes temáticas, así por ejemplo el periodismo uruguayo, el bien público, a partir de 1930. Presenta una sección distinta al informe de tiempo, generalmente ubicada antes de las páginas destinadas a propaganda comercial y poesía. En conclusión de todo este tema, la conclusión de todos los medios de comunicación social, el periodismo ha sido el más antiguo y aceptado de todos los tiempos. La prensa de hoy en día no solo se da a través del periodismo, sino en la radio, televisión, computadora, etc. Y a pesar de todos los avances tecnológicos, la prensa escrita se ha mantenido allí, informándonos y manteniendo siempre el mismo margen de concurrencia en todas las partes. La prensa es un medio de comunicación social y la formación cultural, educativa y un modo de entretenimiento también, pero siempre teniendo ese formalismo y respeto por parte de los editores que lo hacen característicos y nos reflejan ética sobre toda confianza. Sobre lo que estamos leyendo, está hecho correctamente con el fin de formarnos como personas. Y eso es mi informe sobre el examen parcial del que el profesor nos dejó. Esa fue mi elaboración. Muchas gracias, profesor, y nos vemos hasta la próxima.